Ayer yo decía en Equipo de Noticias, a decir de un supermercadista a quien llamé el sábado, él tomó 15 productos de la canasta alimentaria que son los que más salen, los que más se compran. Y los primeros 10 días de mayo él tuvo una inflación del 13% sobre esos productos. Hoy leía un informe de la Cámara de Supermercadistas diciendo que en alimentos claramente la inflación anual está por arriba del 200%. La tendencia para mayo es a más inflación, no a que se atenúen los números inflacionarios. O sea, estamos en un momento muy complicado, en un momento que nos obliga a ser muy responsables a todos, pero fundamentalmente a los funcionarios. Y uno advierte que todavía, y a pesar del nivel de convulsión interna que tiene el frente gobernante, algunos creen que el ministro de Economía puede ser un candidato competitivo, que Sergio Massa es el mejor candidato. Por eso yo le pregunto a la gente, le pregunto esto en la semana, en el arranque de una nueva ronda de consultas durante toda la semana, donde vamos a tener premios importantes, y le pido una opinión a la gente, a esa gente que ve cómo se le licúan los ingresos, a esa gente que cuando va a comprar sale espantada, a esa gente que se revela cuando el presidente dice que hay una inflación psicológica. Ayer, bueno, en un experimento declarativo que para mí es muy riesgoso, sobre todo para tratar de sostener argumentalmente, el amigo Tito Meissner dijo: yo entiendo qué quiso decir Alberto, y lo sacaron de contexto. La verdad, yo creo que el presidente debería tomar siempre en cuenta que es el presidente del país y que tiene una opinión que siempre es observada y que va a estar generalmente interpelada por la realidad. O sea, vos no podés decir una cosa así cuando la realidad camina en otra dirección. Y si un presidente dice estas cosas, más allá de que alguien lo pueda, qué sé yo, manipular o querer sacar de contexto, está lo que la gente, en términos consuetudinarios y masivos, interpreta. Y no hace falta que algún periodista haga una línea editorial respecto de este tema para que la gente interprete en qué dirección declaró el presidente y si está o no está alineado con la realidad. Entonces, es todo muy preocupante. Falta mucho para el recambio de gobierno. Faltan 6 meses, ¿no? 6 meses. Medio año, una locura. Y estamos ya, sin dudas, llegando, superando en alimentos el 10% mensual de inflación. Estaba viendo que Chile, que tenía un problema de inflación el año pasado en el debate, tuvo 3,1 anual. Estaba mirando las cifras, Martín, y de acuerdo a los números de abril, la Argentina tiene por semana la inflación que muchos países tienen en un año. Bueno, ahí tenés. A ver, el 8,4 dividilo por semana. Sí, por 4, por mes tipo. 2,1. No, 2, 4, 6, 8, sí. 2,1 por semana. Entonces, y esa es la inflación de muchos países en un año. Sí. Es decir, nosotros tenemos un nivel de incremento de precio, pero realmente espeluznante. Llevó esto, Martín, a que el gobierno nacional tome medidas, obviamente la tasa de interés y demás. Sí. Y lo peor, que en una de las decisiones está la importación de alimentos de aquellos que tuvieron una aceleración muy marcada en los últimos años. Esto marca... Este es el resultado, digamos, de la incompetencia, de no poder avanzar en soluciones de fondo y tener que salir con estas cuestiones que resultan hasta grotesca, chocante para con la producción argentina, un país que está destinado, o un país que se caracterizó, mejor dicho, durante muchos años de ser el gran proveedor de alimentos en el mundo, el granero del mundo hace más de 100 años, y después otro tipo de alimentos. Tal cual. Pero hoy tenemos que importar. Es prohibitivo que los argentinos accedan a ese granero. Así es. Una cosa increíble. Pero además, dicen que no tienen dólares y le quitan la gimnasia importadora a muchos productores argentinos por falta de dólares, y dicen que van a importar alimentos, o sea, necesitan dólares para eso. Es contradictorio también. Por donde se lo mire, están desorientados. Hoy escuché una frase célebre. Primero fue ahora 12, después fue ahora 18, después fue ahora 24, y ahora es ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Se les está quemando toda la biblioteca. Sí.
y no hacen lo que tienen que hacer, que es atacar el déficit y la emisión monetaria, que sin dudas están generando este nivel de desconfianza en toda la economía argentina. Lo que pasa es que ya no le queda tiempo, Martín. No hay tiempo. Por supuesto, no lo han hecho y menos lo van a hacer en un año electoral, ¿no? Y faltando 6 meses para eso. Exactamente. Entonces, esta es la consigna y estos son los premios. Con los números de la economía, ¿votarías a Sergio Massa? Es la pregunta que hoy te estamos planteando. Tenemos 10.000 pesos para regalarte el día viernes y el voucher de Parrilla Las Brasas. Comenzá a mandar tu mensaje al 379-425-0551. Con los números de la economía, ¿votarías a Sergio Massa? La pregunta que hoy te estamos haciendo. Bueno, yo ayer leí este párrafo y lo quiero leer nuevamente. Vamos a hablar de Corrientes. Hay mucho para hablar de Corrientes, ¿eh? Hay casos que son verdaderamente estremecedores en términos de inseguridad y también de algunas cuestiones que tienen que ver con el comportamiento de algunos funcionarios, sobre todo en el ámbito policial. Me han contado algunas cosas. Dani va a tener algo para contarnos también en la mañana de hoy y nos vamos a ocupar de ese tema. Va a estar Roberto contándonos cuánto cuesta hacer un plato, bueno, de los tradicionales. Y por supuesto, en este programa usted sabe qué pasa en las calles de Corrientes. Vamos a seguir con esa dinámica tan intensa. Va a estar Coco Ramón con el resumen de un fin de semana intensísimo en lo deportivo. Si yo tengo que destacar algo del fin de semana deportivo, está el abrazo entre ese nieto y ese abuelo en la cancha de Independiente, con lágrimas en los ojos, que emocionó a todo el fútbol argentino, porque Independiente ganó en el último minuto de descuento, porque está en el medio de una gran crisis económica y deportiva, porque muchas veces le pasó lo contrario, y porque al final la esencia del fútbol termina siendo lo básico: el vínculo, la transferencia, la herencia por la pasión, por los colores. Esa es una imagen muy fuerte del fin de semana deportivo. Voy a leer este párrafo. Nota que escribió Ernesto Tenenbaum en Infobae ayer. Hace 4 años, Cristina Kirchner designó como candidato a presidente a un dirigente que había sido su jefe de gabinete, que había luego renunciado a su cargo, que la había enfrentado electoralmente, que la había criticado de manera despiadada y a quien muchos de los suyos consideraban un traidor. Ese dirigente pensaba distinto de ella respecto de casi todo: la relación con la prensa, con los empresarios, con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, con la policía, con el sector agropecuario, con los sindicatos, con la justicia y sobre todo acerca de la estrategia económica. Pensaba también que su habilidad y su talento político bastaría para conducir, convencer, calmar y arrastrar a Cristina. La alquimia tuvo un evidente éxito electoral, 2019. Pero al mismo tiempo provocó enormes problemas gravísimos en la gestión. El inverosímil 8,4% de inflación del mes de abril, que podría ser superado mes a mes, es una de las consecuencias de ese experimento fallido. Usted escuchó, ¿no?, toda la secuencia. ¿A quién eligió? Pese a ello, dice, esta semana aparecieron fuertes señales de que Cristina Kirchner está a punto de apoyar como candidato a presidente a un dirigente que también fue su jefe de gabinete. Luego renunció a su cargo, la enfrentó electoralmente, la criticó de manera despiadada y a quien muchos de los suyos consideran un traidor. Este dirigente piensa distinto de ella respecto de casi todo: la relación con la prensa, con los empresarios, con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, con la policía, con el agro, con los sindicatos, con la justicia y sobre todo piensa distinto de la estrategia económica para combatir la inflación. Bueno, un dirigente era Alberto Fernández y el otro Sergio Massa. Cuando yo leí esto ayer, el amigo Tito dice: y del otro lado también vos encontrás la contradicción. Respecto de Bullrich, lo que decía de Macri en su momento, y evidentemente no se entendió hacia dónde apuntaba, porque casualmente teníamos un invitado que venía a cuestionar lo que significa el dedo dentro del peronismo. Ahora, yo digo, ¿otra vez van a estar esperando qué dice Cristina? Con todo lo que ha pasado. ¿Otra vez la Argentina va a tener que someterse a la interna del peronismo y ser destrozada en cuanto a lo económico, lo social y lo político por esa interna? En fin, que cada uno saque sus conclusiones y que evalúe cómo hacerlo. Porque es complicado llegar a una conclusión con semejante nivel de falta de honestidad intelectual. Esto ya pasó
Esto no funcionó y hoy estamos en el medio no solamente de un fracaso estrepitoso en lo económico del kirchnerismo, sino también de un fracaso en la conducción política. Y se sabe que para llevar adelante políticas económicas fuertes necesitas acuerdos políticos fuertes. ¿Por qué todavía el fenómeno Milei sigue en gran parte de la población generando muchos interrogantes? Porque nadie duda de que para salir de semejante nivel de crisis van a hacer falta muchos acuerdos. Y no parece Milei el dirigente más apto para dialogar y acordar. Es todo lo contrario, es disruptivo. Esto más allá de que mucha gente le da una enorme valía a la actitud pública de Milei, atacando fundamentalmente a los acuerdos espurios de la clase política. Es complicadísimo el panorama que tenemos por delante, ¿eh? Un panorama político que se nutre de algunos resultados provinciales como los de este fin de semana, donde si vos querés hacer una lectura lineal, el oficialismo sale bastante bien parado. Ahora, son realidades provinciales. Siempre fue así. Y si no, veamos Corrientes, que en más de una oportunidad tenía una elección nacional donde el peronismo o el kirchnerismo arrasaba y a los 2 meses votaba la provincial y arrasaba la alianza gobernante. De hecho, Martín, esos oficialismos provinciales que son afines al oficialismo nacional, sí, adoptan o toman la decisión de ir... De despegarse de lo nacional. Claro, de despegarse porque entienden, vamos a ser sinceros, los gobernadores de estas 3 provincias son dirigentes de mucho tiempo, de muchos años, y no son ningunos pavotes en política. No van a cometer ese error. Claro, saben de ser arrastrados por el mal humor social y perder sus provincias. También yo creo que le sirve para la oposición evaluar lo que ha ocurrido. Porque, por ejemplo, en La Pampa, si hubieran tenido la cohesión del acuerdo de Juntos por el Cambio original, radicalismo más pro, y el perdedor de la PASO hubiera ido a pelear la capital, que era el presidente del PRO, hubieran sumado algunos votos más. Y en La Pampa el resultado es bastante exiguo. Es cierto, el oficialismo tiene motivos para festejar porque parecía muy amenazado. Pero en la construcción política todos tienen que aprender de lo que está pasando. Y a mí me da la sensación de que independientemente de que siempre hablamos de cómo la clase política generalmente en lugar de acordar en los grandes temas nacionales, acuerda en las cuestiones en donde obviamente la gente se disgusta, el gasto político y todas esas cosas, es indudable que para salir de esto hace falta un gran acuerdo nacional. Porque hay reformas que hacer. No podemos seguir discutiendo lo que se discute en materia laboral porque esto ha fracasado estrepitosamente y la prueba más palpable, de que es un fracaso estrepitoso lo que está pasando con la política laboral es el nivel de informalidad que hay. La economía informal es más grande que la economía formal. Una cosa increíble. De hecho, no son pocos los trabajadores que también defienden esto porque entienden que estando en la informalidad pueden seguir disfrutando de las asistencias económicas que el gobierno nacional les provee. El ordenador de todo esto, para mí, como única salida, es un gran acuerdo nacional. Porque gobernar será muy difícil para el oficialismo, para la oposición, para el que venga. Así. Esto no puede prolongarse en el tiempo. No puede darse, como decía Diego recién, que este país llegue a la conclusión de que para todo el mundo es un granero, pero para los propios argentinos es prohibitivo. Es absurdo. Y ojo, que con estos números de la inflación, yo creo que el fenómeno del hambre va a comenzar a aparecer otra vez. Porque es cierto que, así como uno puede reprochar el enorme gasto público que siempre desbalancea la economía, también es cierto que eso de alguna manera contuvo socialmente estallidos que en otros países latinoamericanos ya se dieron por crisis económicas. Pero bueno, en algún momento hay que parar, barajar y dar de nuevo y reordenar la economía que se ha desquiciado completamente. Completamente. Hoy el billete de mayor denominación
no alcanza para comprar 1 kilo de carne. Una locura. Una locura. Algunos se enojan cuando Milei habla despectivamente del peso. A mí no me gusta también que un candidato hable despectivamente de nuestra moneda. Pero la pregunta es, ¿quiénes son los que más daño le hacen a nuestra moneda? ¿Los que la critican o los que la destruyen? La respuesta es obvia. Entonces, yo le planteo esta encuesta y esta consulta a la gente porque no puedo salir de mi asombro. La isla en que se ha transformado la actividad política. Porque si vos probás con un equipo de básquet y ponés un técnico y disputa 10 partidos y pierde los 10, lo remueven. Si en el fútbol ponés un director técnico que tiene 6 partidos consecutivos derrotados, lo remueven. En una empresa, si ponés a un administrador que tiene, qué sé yo, en sus planes de expansión un fracaso y acumula 7 meses seguidos de pérdida y sin perspectiva de mejorar, lo remueven. Y en política tenemos un ministro de Economía que está haciendo un desastre con la economía y con la inflación, que no la puede contener, que está destruyendo el poder adquisitivo de los argentinos, y su fuerza política lo quiere poner de candidato. Entonces, díganme si no es legítimo pensar que este país se ha vuelto loco, 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 y está trucho por donde lo mires. Es imposible pensar lógicamente con este tipo de actitudes de la clase dirigente. Porque la otra es pensar que el kirchnerismo más duro ya sabe que pierde la elección, que quiere conservar la provincia de Buenos Aires y que va a elegir a un candidato para que pierda a nivel nacional y lo va a incendiar a lo bonzo. ¿Qué otra explicación puede haber? Sigue siendo una actitud muy loca en política. Que el propio presidente el viernes y el jueves de la semana anterior haya dicho en declaraciones públicas: el que combate la inflación no puede ser candidato. O sea, también le pega automáticamente a su ministro, le dice: o te ocupás de la inflación o te ocupás de la campaña. Pero si no derrotás a la inflación, no puedes ser candidato. O sea, el nivel de internismo que tiene el Frente de Todos es el principal terrorista de sus políticas económicas. Acá, Martín, lamentablemente como sociedad no miramos la historia. No miramos la experiencia poca que tenemos en estos 40 años de democracia. Sí. Y quizás también mirando un poquito antes, pero puntualmente en estos procesos democráticos de recambio donde la decisión pasa por la voluntad popular. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el año 89 con la hiperinflación que se generó en el gobierno de Raúl Alfonsín? Bueno, existió la propuesta de la oposición, una oposición que había definido su candidato un año antes de las elecciones, que recorrió el país. En una interna, claramente, que no tenía ese mensaje apocalíptico, sí prometiendo cuestiones irrealizables en ese momento, revolución productiva, salariazo, pero sin embargo manteniendo un nivel de comunicación diferente a lo que hoy es la oposición. Hoy tenemos al oficialismo hablando de todas estas cuestiones vinculadas a la inflación imaginaria, a la importación de alimentos. Tenemos a la oposición que se pelean, que se dan un beso en una tribuna en Córdoba, pero sin embargo, tanto en La Pampa como ahora en Santa Fe, es encarnizada la disputa entre los principales candidatos, con sus candidatos en los distintos distritos. Entonces, en la sociedad emergen, creo yo, experimentos políticos como el de Javier Milei que surgen como, alternativas a todo esto. Y eso es lo más peligroso, porque estos experimentos políticos pueden terminar en verdaderos desastres. Un tipo que te habla de clonar sus perros, un tipo que te habla de la venta de órganos, un tipo que te habla de cuestiones que consideramos que eran básicas en una sociedad, pero te aparece con otro discurso. Entonces me parece que esa peligrosidad no se está viendo. El domingo pasado en el diario de La Nación, Jorge Fernández Díaz decía Javier Milei no es una isla en la política, es un gran iceberg a la deriva, que nos está por impactar. Entonces, en base a todo eso, lamentablemente la sociedad no despierta, y lo que es peor, los políticos no despiertan. No tiene tiempo de despertar.
No sabe qué va a comprar para comer la sociedad. Lamentablemente está pasando. Está pasando. Sí, pero en el 89, Martín, también pasó. Supo por lo menos tomar una decisión, nos haya gustado pero, o no. Diego, hacer una pausa acá. Ya mencionaste lo del 89. ¿A vos te queda alguna duda que el gobierno va a perder esta elección? Sí, va a perder, sin dudas. Bueno, yo admito en tu lectura de las cosas que hagas una advertencia respecto de una irresponsabilidad de la oposición, que es plantearse este nivel de confrontación interna cuando todavía no le dijo a la sociedad qué haría si adopta políticas para dar vuelta a esta situación, cuál sería el camino a seguir. Ahora, yo no puedo entender cómo todavía están jugando con el dolor de la gente a la hora de consumir, mirá de lo que hablo, de alimentarse, poniendo como un candidato posible al ministro de Economía. O sea, yo no sé si es una burla a la sociedad, si es mostrarle el despecho o lo despectivo que va a hacer un kirchnerista a la hora de evaluar qué hacer con las propuestas. Insólito, pero me gustaría escuchar a la gente, porque la verdad, uno por ahí tiene un microclima conversando con un par, con Diego, que es mi colega, o con otros periodistas, y la gente por ahí dice, no, Massa es un prócer, es un fenómeno. Escuchemos a la gente. Me parece interesante que la escuchemos. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, señor. Con los números de la economía, vota